Vamos a dar inicio a este coloquio. Yo soy Macarena Barros Jiménez, coordinadora del Centro de Humanidades Médicas de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. Les quiero dar la bienvenida a esta quinta actividad del primer festival de las Humanidades Médicas UDB. Hoy nos convoca a hablar del proyecto Las Voces del COVID. Hemos llamado a este conversatorio Nuestras Voces del COVID, porque hoy tenemos a tres mujeres representantes de estas voces del COVID, Catalina Radi y Camila Villafranca, de sexto año de medicina de la Universidad del Desarrollo, y Astrid Valenzuela, que es integrante del equipo de pediatría. Antes de presentarlas con mayor detalle, quiero contarles que Las Voces del COVID es organizado por el Centro de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina, al alero del Hospital Padre Hurtado, donde está ahora Catalina, ¿cierto?, en este Zoom. En plena pandemia creamos este proyecto como una forma virtual de poder acoger lo que estaba sucediendo con los profesionales de la salud, las experiencias, poder recogerlas, los testimonios, los relatos, las vivencias y las fotografías de esos meses en que todos fuimos interpelados por el virus COVID-19. Esta actividad es más bien cerrada a aquellos que hemos colaborado, que hemos estado más cerca de este proyecto. Está con nosotros también la directora del Centro de Humanidades Médicas, Susana Tor Álamos, que ya está en el Centro de Humanidades hace muchos años. Hola, Susana. Hola. Y lo que queremos entonces, como les contábamos, es hablar sobre cómo, cómo este proyecto, Las Voces del COVID, nos acogió de alguna manera a lo que estábamos viviendo en ese momento. Es un proyecto que ya lleva más de 4 meses funcionando. Hemos recibido más de 50 relatos que los hemos intentado categorizar en diferentes áreas. Pero hay temáticas importantes que queremos hablar hoy día: tercera edad, memoria, salud mental, medicina narrativa. Astrid Valenzuela. Contigo quiero comenzar, Astrid. Tú estás en Caleu, ¿cierto? Cuéntanos No un estoy poco, en Caleu. ¿Mm? ¿cómo fue que la pandemia te dejó en Caleu? Ups, yo creo que en forma bastante inesperada. Yo salí del hospital porque soy grupo de riesgo. eh, em, y la verdad las cosas es que entre estar encerrada en La Reina y estar encerrada en Caleu era más saludable estar encerrado en Caleu. Y así llegué acá. Nosotros tenemos casa hace muchos años acá y lo disfrutamos enormemente, ¿no? Y como te decía el otro día, ha sido un reencuentro con la naturaleza y con la vida maravilloso. Ha sido como hacer un alto en el camino. Así que ahí Mm, estamos, muy contentos. maravilloso. Tú me contabas también cuando hablamos de esta comunidad virtual, de lo que ha sido, porque estábamos todos acostumbrados más a lo presencial que a lo virtual, ¿cierto? Dejando modalidades como Zoom o como compartir algo, una carta, algún relato vía virtual para momentos muy especiales, quizás cuando algún hijo se iba al extranjero, cuando un amigo estaba afuera, pero no para una persona en la misma ciudad o incluso en el mismo barrio. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue Ujú. para ti eh, utilizar este espacio, entre comillas, utilizar? O sea, ¿cómo ha sido para ti eh, este espacio de las voces del COVID con esta experiencia muy particular que tú tuviste con tu madre y en un relato que se llama Chaleco Amarillo, que me encantaría que lo Ujú, pudieras leer? ujú, ujú. Eh, yo creo que para mí ha sido, o sea, una forma bastante coloquial de decirlo, pero de una comodidad terrible. O sea, a mí me ha sucedido muchas veces, digamos, y para mí, creo que la otra vez también te lo comenté, es una forma de apertura muy grande. O sea, de alguna manera, Santiago es un monstruo en el cual es cada vez más difícil desplazarse, en el cual cada vez es más difícil mandar a hacer una buena impresión de una foto, cada vez es más difícil hacer llegar un documento a otro lado. Entonces, tener al alcance de la mano un computador que te permita, por un lado, en este caso no estoy en Voces del COVID no he mandado fotos, pero a mí me gusta mucho la fotografía, digamos, y enviarla a donde sea el destinatario que corresponda, digamos, poder sacar la foto, revelarla en mi computador y enviarla a quien yo quiero que llegue, que lo hago de repente mucho de regalo,
es maravilloso poder escribir en el computador y hacerlo llegar a la plataforma, donde voy a encontrar otra gente que está en las mismas condiciones que yo. Para mí ha sido expedito. Y como te decía el otro día, las redes sociales también lo han sido. Te contaba la historia de los pajaritos, le contaba una historia a Macarena, digamos, estoy en un grupo que se llama Aves de Chile, donde subo fotos y comentamos acerca de las costumbres de las aves. Y eso no existiría, probablemente habría estado muy lejos de poder acceder a todo eso si no existiera todo este tema informático. Por lo tanto, a mí me gusta. Tiene sus desventajas, efectivamente, pero en otras cosas no está el tete-a-tete, no, pero te permite llegar a lugares que a lo mejor no llegarías. Específicamente tú nos contaste, nos compartiste una historia muy personal que nos llegó mucho, que está el chaleco amarillo, donde está la imagen de un vidrio, ¿no es cierto? De un vidrio que como material, ¿cierto? Claro, es transparente, nos permite ver al otro, pero es frío, es distante, se pone una distancia entre tu madre y tú. Si pudieras leer ese relato, ¿No? yo te lo agradecería. ¿Cómo no? Y el vidrio es real, yo a lo mejor poco de contexto, digamos, mi madre está en el hogar alemán desde hace ya 4 años y la verdad las cosas es que ha sido de circulación libre, los tratan súper bien, uno los va a ver cuando quiere y de repente llegó la pandemia, esto se cerró y en especial esta población de riesgo fue la primera que cayó cautiva. Y esto fue... Durante 3 meses estuvimos sin verla y al cuarto mes se abrió la posibilidad de visitas muy breves. Y esto lo escribí después de una visita de mi madre. Fue breve el rato en que la pudimos ver y a la distancia. Casi un cuento. A través de un vidrio veía sus manos y su chaleco amarillo. No podía escuchar su respiración. Su voz se fumaba detrás de una mascarilla. Llegaba a mis oídos un ventarrón de letras en desorden. Y el reloj seguía adelante. Se iba una pregunta, resbalaba en el vidrio. Subía y caía de nuevo. Pero el tiempo se iba. Son solo 15 minutos y otros esperan. Nadie puede imaginar todo lo que tragó ese vidrio, todo lo que nos quitó. Pero yo me llevo el chaleco amarillo y el eco de las palabras. ¿Qué te pasó a ti? Hablamos también de eso cuando el efecto de escribir, ¿no? Cuando tú escribes, por una parte hablábamos que tiene un ejercicio de hacer memoria, de poder dejar un registro de algo que quizás después podemos olvidar. Y también al volverlo a leer nos permite resignificar. Ahora cuando lo lees, ¿qué te sucede a ti cuando lo vuelves a leer? Uy, qué difícil pregunta. ¿Has tenido contacto con tu madre desde entonces? Sí, he tenido contacto con mi madre. De vuelta, te podría contar la misma historia. Todos son el chaleco amarillo, que mis las palabras que resbalaron por el vidrio, porque en realidad los contactos han sido sumamente breves, ¿ya? Han sido igual a este. ¿Qué me produce? Me produce anhelo, me produce tristeza, y me produce cuestionamientos acerca del valor de la vida en esas circunstancias, digamos. Eso, eso te diría yo. Tú, bueno, has sido tremendamente generosa de compartir este relato la otra vez, y bueno, ya hemos hablado también con Catalina, con la Susana, personalmente con la Camila todavía no tengo la oportunidad, pero de que realmente la tercera edad fue algo muy golpeado en la pandemia. Y, y en el fondo que nos ha hecho volver a cuestionarnos cómo, incluso cómo queremos volver a ser comunidad o cómo hacemos comunidad, ¿cierto? Cómo estar con ese otro.
en las voces del COVID hay muchos relatos que hablan de tercera edad, que por lo menos nos han acercado. Hay uno muy bonito, que lo leímos con la Cata, que habla, no sé si te acuerdas, Cata, que hablaba sobre el cumpleaños que le celebraron, ¿te acuerdas? Sí, mi El vecina cumpleaños que Dominga. celebraron mi vecina Domínguez. Si tú puedes contar un poco también lo que te pasó con ese relato, que era muy bonito, así como Y el Chaleco Amarillo. justo le había comentado este relato a Susana, de que lo leí y me emocioné mucho, porque en el fondo refleja muy bien todo lo que hemos vivido en la pandemia y sobre todo también cómo lo han pasado las personas más adultas, adultos mayores. Y, y bueno, dentro de ese relato se trataba de esta vecina que estaba sola, que era viuda, y los vecinos todos se organizaron para hacerle un cumpleaños sorpresa. Entonces uno se encargó de la torta, otro se encargó de, no sé, de otras cosas, de otros preparativos, de llevarle regalo, y la vecina estaba muy, muy emocionada porque en el fondo ella se sentía, o sea, en el relato se veía como que estaba sola, era solitaria, pero en el fondo no se dio cuenta hasta ese entonces que igual todo el vecindario estaba preocupada de ella y se lo hicieron notar para su cumpleaños. Entonces, en el fondo, que si bien estaban, ella se sentía lejana a todos, ellos pudieron hacer un buen contacto y hacerla sentir de que estaba acompañada. Bueno, y después falleció la vecina Dominga, entonces ahí ya era un poco más trágica la historia y eso me hizo emocionarme mucho cuando leí este relato. Cata, yendo a ti como estudiante de medicina, ¿alguna vez tú nos contaste que esto para ti encontrabas que era una herramienta para la formación también de los profesionales de la salud, las narrativas médicas? Sí, muchísimo. De hecho, fue la forma en que yo me involucré, o sea, me involucré entre comillas en esto, fue que una docente de la facultad, acá mismo en el hospital, me hizo como escribir un poco de lo que a mí me pasaba con los pacientes o con el personal de la salud. Y además a mí me gustaba escribir desde antes, siempre me gusta como dejar un registro y después lo leo y me gusta ese proceso. ¿Y qué pasa directamente como con la relación o sea, la pregunta que hizo Maca? En el fondo, ¿por qué encuentro que es importante en la docencia y en la práctica del día a día? Es el hecho de que uno se hace consciente de lo que uno hace, se hace consciente de la conversación que uno tiene con el paciente, del contacto que uno tiene con el paciente, la forma en que la educación que le hacemos al paciente antes de que se vaya y el lazo que finalmente hacemos con el paciente. O sea, todo ese proceso que hacemos en un ratito, uno se hace mucho más consciente cuando lo escribe, como cuando uno lo traspasa. Y igual es lo mismo que cuando hacemos como pasar a la ficha, como transcribir los datos del paciente, la anamnesis y todo eso, volver a leerlo hace de recuerdo y decir como, oh, me faltó preguntar esto, voy a educar de tal forma. Como de alguna forma todo el hecho de transcribirlo a palabras nos hace hacer más conscientes de la práctica clínica. Camila, ¿cómo es que tú te acercaste a las voces del COVID? Gracias, Cata. Bueno, en parte porque con Catalina somos compañeras, entonces ella empezó a hacerle difusión al proyecto, y al igual que ella, yo como que siempre me gustaba escribir desde muy chica, entonces a veces yo me desconecto de la escritura, a veces la retomo, y cuando la Cata comentó que tenía este proyecto, dije, oh, en realidad sería un buen momento para como botar de repente las cosas que uno tiene adentro y que no se da cuenta mediante la escritura, y quizás me doy cuenta de que están ocurriendo procesos reflexivos que estoy ignorando en el día a día porque estoy en el fondo corriendo de un lado a otro. Yo en ese entonces estaba yendo como voluntaria a medicina interna, entonces como que no me estaba dando mucho el tiempo tampoco de parar, a reflexionar, pero cuando la Cata tiró acá que estaba este espacio para compartir,
de repente dije como ya, voy a parar un rato, voy a quizás escribir algo que me nazca. Y de hecho la mayoría de mis escritos sale como momento aleatorio en que escribí esto, entonces porque es así, nace como el momento, lo que uno siente, lo que uno ve, de repente hoy estoy pensando esto, no es como mañana voy a escribir sobre esto, nace el momento que nace y es aleatorio. ¿Podrías compartir alguno con nosotros ahora, leer alguno? ¿Hay ¿Ya? alguno que te haga más sentido, que estás más identificada en este momento? Como haciéndolo igual en torno un poco como a lo que es la tercera edad y todo eso, hubo uno que escribí basado un poco en, no sé si es correcto decir como el fin de la vida, pero em, cuando eliges. Este dice así. Tengo que hacerle un poco de zoom porque el texto es pequeñito. Y ahí estaba, tratando de pensar, mientras el alrededor gritaba, mientras yo solo quería silencio. Un lugar donde fuese cómodo llorar, o que tan solo me permitiese pensar. Fue ahí mismo, en esa milésima de segundo, en algo tan pequeño y tan significativo a la vez, que decidí que quería silencio. Sinceramente, no soporto los gritos. Me volví intolerante, me puse una regla a respetar, un límite hasta donde pintar, una mecha más corta. Cambio a cambio, me volví nómade, viajante, día a día, paso a paso, más lejos de los gritos. Y ahí como las noticias se vuelven historia, me volví parte de esto y me transformo en historias. Luego se cuentan y se van, se evanecen y ya está. El silencio se siente fluido cuando eliges. Ese es el escrito. ¿Qué te pasa a ti ahora al leerlo? Claro, genera como otras sensaciones porque cada como verso, por decirlo así, porque no son poemas como tal, intento hacerlo como bonito, pero no son poemas como tal. Tenía un tópico diferente, vivencias que tuve o pensamientos asociados, entonces cuando uno lo lee, como bien dicen, es una especie de máquina del tiempo, en realidad cualquier manifestación artística lo es, una canción, una pintura. Uno se traslada al momento mismo en que lo escribió, en las emociones que sintió, recuerda lo que pasó, lo extrapola a lo que está viviendo ahora y pucha, ojalá que lo que viví me sirva de aprendizaje para que este presente me lleve a hacer cambios a futuro. Al fin y al cabo, en torno a este escrito, el silencio se va a sentir más fluido cuando siento que fui yo quien escogió cómo iba a vivir mi vida. Como cuando te imponen, porque cuando uno se enfrenta a los últimos minutos de vida de algunas personas, uno se da cuenta de que hay gente que muere en paz y gente que muere frustrada. Y yo creo que la diferencia va un poco en eso, como si sienten que hicieron lo que querían hacer, lo que tenían que hacer, o sienten que hicieron cosas que no debieron haber hecho. Gracias. Astrid, ¿tú habías leído este texto de Camila? Lo leí, la verdad es que no entendí muy bien hacia dónde iba. Sin embargo, una cosa estética que me maravilló lo que te decía la otra vez, tus textos con la fotografía, me gustaron mucho. Y ahora que tú cuentas, me hace sentido, me hace perfecto sentido. Eso. A mí me pasa que al leerlo es distinto cuando leo el texto yo conmigo misma, ¿no es cierto? Con mis circunstancias, en este que ustedes ven acá, en este caso estoy yo en mi living, claro, y lo quizás contrasto con mi experiencia y desde ahí lo significo. Y es distinto escuchar a la Astrid eh, leyendo el texto, o a la Cata, o a la Camila leyendo el texto. En ese sentido, esta comunidad que estamos haciendo hoy para mí es significativa, porque hoy día estamos como inaugurando un sueño, de alguna manera, que es estos textos de las voces del COVID, poderlos convertir en comunidad. ¿Ah? Es distinto, efectivamente, compartir el relato y escuchar las voces de ustedes, porque uno puede imaginarse otras cosas. Eso es lo lindo del arte, que vive por sí mismo.
¿cierto? Y bueno, muchas veces no requieren explicación, pero habiendo tenido este ejercicio, ¿ustedes habían escuchado hablar de la narrativa médica antes de las voces del COVID? Yo he ¿Sí, escuchado, Astrid? pero nunca me había metido un poco más ¿Y a tú, leer sobre. Cata? Yo sí, el año pasado, recién. Pero así como, como entre paréntesis, cuando escuché a la doctora Valenzuela leer su relato y a la Cami se me pararon los pelos, porque es muy distinto en verdad como leerlo uno, porque por eso mismo que uno le da el significado que en el fondo uno cree nomás, pero cuando lo leen ustedes con la entonación y la forma en que ustedes expresan lo que escribieron, te juro que como que se me pararon los pelos. Sí, es muy distinto. En las voces del COVID yo les contaba que hemos recibido muchos más relatos quizás de los que pensábamos. Hay algunos relatos que nos llevan directamente a la experiencia clínica, varios, directamente a la experiencia del Hospital Padre Hurtado. Muchos hacen referencia a pediatría, Astrid, que de alguna manera a mí al leerlos me hizo pensar en que eso debe haber sido una experiencia muy marcadora. Después, al hablar con varios médicos, efectivamente se descubre que sí, que por algo entran probablemente esos relatos y no otros. Si bien en todos los pisos del hospital se han vivido momentos difíciles o momentos que inspiran a refugiarse en un escrito. Pero yo quisiera ahora contigo poder un poco ir hacia ese momento en que hay uno de los relatos que grafica, ¿cierto?, lo que sucede en pediatría cuando estamos en el pic de la pandemia y empiezan a haber, en el fondo, bueno, muertes por COVID, pacientes que ustedes ven que ya van a, cómo lo hacemos para poder en el fondo atenderlo, y pediatría se transforma en vez de ser un lugar que recibe vida, a un lugar que prepara para la muerte, para un buen morir. ¿Cierto? Yo creo que... No sé si tú quisieras ahondar en alguno, si no, no hay problema, simplemente es como aprovechando que te tenemos aquí a ti en este espacio como más de más intimidad, Sí. que tú puedas contar. Yo pienso que ahí hay un relato que es un relato, ya que es el de la doctora Marchand, nuestra jefa, que fue la persona que abrió la puerta a los adultos para que ingresaran a pediatría. Abrió la puerta con mucha generosidad, sabiendo justamente, yo creo que una de las mayores... de las cosas más complejas era de pasar de este mundo donde tenemos muros pintados con florcita y recibimos a un niño para que pase unos días brindándole cuidado y tenemos la certeza casi absoluta de que el niño se va a ir para su casa en buenas condiciones. Ese es nuestro pasar, que es un pasar muy bonito porque no es que como decía mi padre, los cabros chicos se mejoran solos, sino que uno ayuda, está al lado de ellos y obviamente les proporciona los cuidados para mejorarlos, pero ese es nuestro camino. Y de repente nos hemos enfrentado a el final de la vida en un individuo adulto, en un individuo encerrado, en un individuo que no tiene ni una posibilidad de manifestar muchas veces todo lo que está pasando por él y no tiene a sus cercanos que lo contengan. Por otra parte, creo que para los pediatras fue una experiencia muy dura. Los pediatras tuvimos que enfrentarnos a la muerte cotidiana y al cuestionamiento de saber, de preguntarnos si lo que estábamos haciendo era lo correcto, porque nosotros somos pediatras y no somos médicos de adultos. Y creo que ese cuestionamiento fue terriblemente fuerte. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿Estaré en lo correcto y simplemente tengo que recibirlos para procurarles un buen morir? ¿O a lo mejor no es el momento y
estoy mal, digamos. Yo creo que esas fueron las dos grandes cosas, el enfrentamiento a una racha de muertes y el enfrentamiento, el cuestionamiento del propio actuar. Como te decía la otra vez, sin embargo, las cosas al transcurso de los días van, uno va acomodándose, uno va aprendiendo, uno va apoyándose mutuamente y finalmente yo te diría que fue una hermosa lección de humanidad, de solidaridad, de compasión. Se me ocurre que son las palabras que se me vienen en estos momentos a la cabeza. Liderado por la doctora Marchant, que yo creo que ella se lanzó a unas aguas muy turbulentas, ¿ya? Y sin embargo logramos salir adelante en muy buena forma y yo creo que todos fortalecidos. Eso es lo que te podría decir de ese relato donde Pamela justamente cuenta cómo se transformó la unidad, qué es lo que pasó por su cabeza cuando vio que los preparativos del hospital y que ella de alguna manera pensó de que podía cooperar y vio más allá. Claro, es que, bueno, ahí caemos en lo que hablábamos al principio, esto de hacer memoria, la importancia de hacer memoria, de registrar, porque cuando estamos viviendo algo tan significativo, tan importante, algo que nos dio vuelta a toda la vida, o sea, hablábamos en un minuto atrás, la Catalina se fue a vivir a La Serena, Astrid Tancaleu, yo no sé a la Camila qué tipo de cambios le provocó a nivel personal, pero sin duda todos hemos tenido cambios personales y hemos pasado a tener esta comunicación virtual mucho más en el día a día. Cuando suceden esos cambios, uno no está ocupado o preocupado de hacer memoria, porque estás como nadando para poder llegar a la playa y ahí decir ya descanso. Pero de alguna manera nosotros estamos contentos porque esta plataforma, las voces del COVID, nos ha permitido recoger algunos hilos que vamos a tener que ir quizás siguiendo después para poder ir haciendo esta memoria. Sin duda que es importante para un hospital como el Hospital Padre Hurtado, para los futuros profesionales de la salud que llegan, poder tener ciertos registros y poder decir, esto ya se vivió antes, ya hubo un equipo. Aquí creo que quedan de manifiesto el valor del equipo, por ejemplo, en pediatría. Sí. Y es una palabra que dentro de las palabras, cuando yo empezaba a hacer el análisis de las voces del COVID, de las palabras que más aparecen, si pudiéramos cruzarla, la palabra equipo aparece una y otra vez. Equipo, el valor del equipo. No cuesta ver un rango, una jerarquía. No están los médicos por sobre la enfermera o por sobre un kinesiólogo, es equipo. Y eso es muy valioso. Para mí al leerlo ha sido muy valioso. No sé, Camila, ¿qué es lo que te llega a ti de esto que cuenta Astrid? No, un poco eso también, aparte de el formar el equipo, de poder crecer, está también la gran capacidad de mutar y de adaptarse como a las condiciones que se van entregando, porque perfectamente igual alcanza a leer un poco el relato de la doctora Marchant, porque efectivamente ella observa algo, ve un problema y ofrece una ayuda, una solución, y en el fondo ahí también sale un poco de lo que tenemos nosotras y nosotros basalmente como de servicio asociado a medicina, que pucha, si hay un problema en lo que yo pueda aportar algo, quiero hacerlo, quiero ayudar en lo que pueda, sea, no sé, creando esta plataforma, sea aportando con conocimiento, sea moviéndome de un lado a otro, entregando mensajes, pero en el fondo ayudar de alguna u otra forma. Y nuevamente vemos ahí lo que en periodo de crisis se genera más unidad, porque está un poco más allá de medicina, de salud, en algo arraigado como al ser humano, que es acompañarse, ayudarse, en ser un gregario al final. ¿De qué manera tú crees que, siguiendo ese punto, ¿no es cierto? Hemos recorrido un poco, me falta preguntarles una pregunta básica, que es ¿por qué ustedes estudiaron medicina? ¿Por qué decidieron en ese minuto vocacional en que uno elige acercarse a esto que tiene más que ver con el cuidar a un otro, ¿no es cierto? Pero volviendo al sitio, a la plataforma Las Voces del COVID, ¿tú crees que este sitio ha favorecido esto de hacer comunidad
en torno a una temática como ha sido el COVID-19? ¿Te ha permitido a ti tener alguna, no sé, registro distinto, una mirada diferente? En lo personal no estaría tan segura, pero es porque yo como que siempre he escrito, entonces como que ahora había un lugar que igual al comienzo me da un poco de vergüenza, porque era como ya, siempre he escrito, pero para mí. Ahora lo comparto y queda en la línea y cualquiera puede entrar y va a ver mi nombre arriba, pero dije como ya, démosle, es parte de la experiencia quizá. Eso sería como algo distinto, que decidí como abrir algo al mundo dentro de mi experiencia, que quizás, como bien dijeron, que pasa con todo tipo de arte, se extrapola la experiencia de cada uno. O sea, uno lee algo y lo mete en su experiencia y lo interpreta de esa manera. Y si eso puede ayudar de repente a generar comunidad de hoy, estoy pasando por algo similar, aunque quizás el escrito manifiesta cosas completamente diferentes, quizás sí, quizás sí. Pero así como que yo vea, no sé, que uno ande conversando por los pasillos sobre las voces del COVID, oye, publicaste acá, tampoco es tan explícito quizás, pero puede ser que de repente en el subconsciente del contexto unitario haya ayudado de alguna forma. Gracias, Camila. Tú, Cata, ¿podrías leer lo que tú escribiste? Ya. Va a leer un extracto que esto fue demasiado improvisado, pero a mí ahora me hace mucho sentido. Ya, es un extracto. Lunes 13 de enero de 2020, mi primer día de internado. Decidí partir 500 kilómetros lejos de mi familia para empezar este desconocido viaje. Llevo un traje de ansiedad y una mochila llena de ilusiones, muy similar a cómo me sentí en el primer día de clases. Y ahora, así, hoy día, lunes 26 de octubre del 2020, mi primer día internado de pediatría. Decidí partir 500 kilómetros lejos de mi familia para empezar este desconocido viaje. Llevo un traje de ansiedad y una mochila llena de ilusiones, muy similar a cómo me sentí en mi primer día de internado pre-pandemia. Lo mismo. Lo mismo, pero no es igual. ¿Qué pasó entre medio? O sea, entre que pasaron miles de cosas, pero... Y si bien claramente uno cambia desde que inició todo esto hasta la persona que es uno ahora, como cambian las prioridades, cambian las mismas metas que uno tenía o los mismos sueños que uno tenía, ahora uno como que se hizo nuevamente este pensamiento en la cabeza y ahora en verdad cambió todo, hasta incluso con la gente que te quieres juntar, o sea, ahora haces prioridad de con quiénes sí puedes verte. Pero hay algo que de verdad no ha cambiado, el hecho de que me gusta mucho medicina, que lo paso bien, que me genera mucha, no sé si orgullo y entre orgullo y adrenalina, y me hace despertarme todos los días, incluso en modo cuando estaba en La Serena y no estaba en el internado, igual eso me motivaba diariamente a seguir estudiando y a seguir en este rubro. Estoy muy contenta en verdad con todo lo que pasó entre medio y me reafirma lo mucho que me gusta mi carrera y lo que estoy haciendo. Gracias, Cata. ¿Por qué ingresaron ustedes a estudiar medicina? ¿Qué fue lo que le hizo clic? Uy. No sé si algo me hizo clic, la verdad, como que las cosas se dieron. Al menos en mi caso, siempre claramente tenía, entre que tenía buenas notas y la gente me lo decía, pero como no me acuerdo de que algo haya hecho clic en mi cabeza como sí, debo estudiar medicina, sino que en el camino como que fui encontrando que realmente esto era para mí. No recuerdo como algo que haya cambiado mi cabeza y haya dicho, sí, tienes que meterte a medicina. ¿Tú, Astrid? Divertido. Yo, a ver, mi padre era médico. Yo creo que eso fue crucial. Además, yo me tengo que retrotraer hace más de 40 años, ¿ya? Donde
uno era arquitecto, era médico o era ingeniero o abogado, ¿ya? Mi padre era médico y yo te diría que lo que más me impulsó, aparte de que mi padre fuera médico, fue, me apasionaba la explicación, la ciencia, cómo funcionaba todo. Para mí eso era una pasión, lo encontraba maravilloso. Y después entrando en medicina, yo te diría que también no fue por el lado humanista, fue por el lado de, me pareció una permanente investigación la medicina. ¿Cómo tienes a un individuo parado delante y a partir de tus manos, tus ojos y unos pocos elementos más, tienes que hacerte la composición del lugar y saber qué es lo que está ocurriendo en el interior de ese individuo? Mm, Fue eso, fue eso, mm. no, eso, básicamente. Qué ¿Y lindo tú, igual. Me gusta. Lo mío sí es un poco más humanitario quizás. Lo que pasa es que yo cuando estaba en colegio, yo tenía medicina descartado, porque como que siempre te venden de que la gente que estudia medicina no tiene vida, y yo quería tener vida, entonces como que me daba un poco de miedo en ese aspecto, pero yo sí sabía como que lo que hiciera, como mi frase vocacional era que yo quería construir sonrisas. Es súper como infantil, pero en el fondo en ese momento era el tema que me llevaba como a seguir estudiando, a poder ayudar en lo que pudiera, y al final lo puse como en algo súper pragmático que fue ya, si quiero construir sonrisas, entonces quiero estudiar odontología. Y entré a odontología, estudié 2 años Mm, odontología, y a medida que avanzaba en la carrera, de repente, no sé, empezaban a hablar de repente algo del corazón, o si tiene tal problema, como que tienes que derivarlo acá. Y yo preguntaba, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ahí me entró un poquito lo que decía la doctora Valenzuela sobre el tema de la curiosidad científica. Era como, ¿pero qué pasa? O sea, no, pero eso es tema de los médicos. Y era como, pucha, pero igual quiero saber, como, porque si puedo quizá ayudarlo de alguna forma, sería quizás mejor. Y dije, bueno, voy a probar el cambio por interno a ver si es que resulta, pero la verdad como con poca expectativa, dije como ya, si resulta bien, si no, no, yo en verdad en ontología estaba bien, me gustaba la carrera, pero quise probar como arriesgarme a esto otro. Entré y lo que decía la Cata igual en el fondo fue después como en el día a día que fui como reafirmando el tema de la vocación, que me levantaba y era como realmente no me veo haciendo otra cosa, cuando han ocurrido cosas de crisis y ofrezco como dice la doctora, mis ojos, mis manos y lo que pueda hacer al servicio de la gente, rectifico una y otra vez el tema de la vocación y la verdad es que agradezco mucho cómo la vida me llevó a donde estoy hoy en día, sobre todo cuando veo que logro construir una que otra sonrisa, es como gratificante. y yo quiero, bueno, volver a felicitar a cada una porque el aporte que ustedes han hecho, no me ha tocado atenderme con ustedes todavía, ya me tocará en algún momento, y con la Susana en cualquier momento nos puede tocar, pero el aporte que han hecho a las voces del COVID ha sido muy significativo, tremendamente significativo. Si están aquí no es casual, fueron llamadas por nosotros porque, bueno, fueron muy generosas en querer participar, en sumarse, en comprometerse con un espacio que es de nosotros, o sea, de todos nosotros, de la comunidad UDD, digamos, incluso ha traspasado las fronteras de la universidad, hemos recibido aportes de montones de otros profesionales, de personas de afuera también. Queremos que esto se siga manteniendo así, como un espacio abierto. La pandemia por COVID es algo que nos está pasando ahora, pero que de alguna manera representa, ¿cierto?, este cambio de paradigma que podría haber sido otra cosa también. Y que nos ha traído también un montón de cosas bonitas y buenas, como esto de hacer comunidad, de poder necesitar al otro, de compartirse, de comprometernos. A través de las narrativas, eh, y el conversatorio de hoy no pretende explicar lo que son las narrativas médicas, porque yo mientras más leo me doy cuenta que esto hay que vivirlo, más que explicar que esto nace, qué sé yo, que hay una tendencia desde Estados Unidos, que hay otra inglesa, o que cuál es el método para llegar. Yo creo que lo vamos a ir haciendo nosotros, vamos a ir construyendo estas narrativas al estilo UDD, al estilo HPH, con ustedes. Sí me doy cuenta que es importante, que es valioso
compartirse y aprender de las experiencias de un otro y mirar a un otro como un ser tan válido como yo, ¿cierto? Y que me muestra una mirada distinta de un fenómeno y al final nos damos cuenta que somos mucho más cercanos que distintos. Así es. Eso ha sido muy valioso, poder contar con un otro. No sé si la Susana quiere aportar algo. La Susana también ha escrito, escribió una editorial muy valiosa, muy significativa, a raíz de esa editorial que escribió y a raíz de lo que compartió de un libro que cuenta sobre arte y medicina en el Simposio de Humanidades Médicas, en el Simposio Internacional que tuvimos a inicios de este mes. Hicimos una intervención de las voces del COVID, que fue una intervención actuada, digamos, una narrativa que se teatralizó, se hizo un monólogo, que fue pero conmovedor, ¿cierto? Escrito hace más de 100 años atrás, sobre un caso que podría haber sido hoy. Entonces, también la Susana, aunque esté ahí calladita, ha sido un gran aporte para las voces del COVID, bueno, desde la conceptualización, digamos, con Víctor, a su escrito. No sé si hay algo que tú quieras decir, Susana. No, más que decir tanto, se me ocurrían cosas mientras ustedes hablaban, un poco los conceptos de memoria, el concepto de la vivencia, un poco esto es como la vivencia del quehacer médico también, a través de la escritura. Es muy bonito. Eh, la memoria es bien interesante porque ustedes saben que no puedo hablar mucho porque hay un poco de ruido acá en el ambiente, pero hay distintos tipos de memoria y esta memoria consciente que estamos haciendo a través de las voces de COVID es muy potente, es una memoria consciente, estamos tratando de plasmar conscientemente algo que quizás en 50 años alguien va a ver, y alguien quizás en 50 o 100 años va a poder entender qué sucedió con este COVID-19 en el siglo XXI, gracias a relatos hechos conscientes, relatos, digamos, a que con personas como ustedes, digamos, bajaran esto a un relato concreto, y eso es muy, muy interesante. Yo trataba de buscar alguna cita que quería sacarles de la literatura, pero no al lugar, porque no, de otro tipo de memoria, y que eso lo vamos a hacer para otra vez. Ahí está la cita, pero que es la memoria inconsciente, que dicen que esa memoria inconsciente es tanto más potente que la memoria consciente. Y ahí Marcel Proust hace un relato muy impresionante cuando él se sienta, su abuela le da una taza de té y él moja un pedacito de magdalena de queque en el té, se lo echa a la boca y se traslada automáticamente a un lugar específico con el ambiente, con los olores. Esa es esa memoria inconsciente que de repente nos visita, nos viene a ver. Esta memoria es la consciente, la que nosotros de alguna forma queremos dejar para posteridad. Es una memoria también más responsable, si ustedes quieren. La memoria inconsciente es la memoria más genuina, la que nos visita, como decía Pedro Gandolfo, que es el gran estudioso de Marcel Proust. Eso, voy a tener que cortar el audio porque está aquí el Festival de las Adolescentes. Así que, pero muchas gracias, muchísimas gracias por participar en esto, muchísimas gracias por aportar. Esperamos que ustedes también, cada uno de ustedes estudiantes, docentes, puedan seguir de alguna forma invitando a participar en las voces del COVID. Yo creo que es una herramienta muy valiosa para hacer comunidad y para guardar memoria, para explicarnos después en un tiempo más qué es lo que pasó. Tal cual. Súper de acuerdo con la Susana. Yo estoy recién llegada al Centro de Humanidades Médicas. Llegué este año en pandemia, en marzo, a inicios de marzo, y en realidad el primer día que llegué me mandaron a trabajar virtualmente. Ha sido una gran experiencia poder hacer comunidad a través de la virtualidad. Yo me he sentido tan parte del equipo como si hubiera estado en lo presencial. Entonces, y yo era una, no diría fóbica de la tecnología, pero no era tan cercana como quizás otros. Y ahora he llegado a valorarla mucho. Le contaba a la Astrid que también me ha pasado que a través de los Zoom yo puedo entrar un poco al espacio donde está la Astrid ahí en Caleu, y me encanta poder imaginarme cómo es, a dónde está la Camila, también dónde está la Susana, al hospital a través de la Cata, y mostrarles también algo mío. Creo que eso también pasa en la virtualidad y pasa al compartirse. Por eso lo que decía la Camila, cuando ella, la primera vez que comparte sus textos es a través de las voces del COVID, yo pienso que eso ya es hacer comunidad. ¿Ah?
Vamos a volver a tener encuentros como este. Este fue el primero de las voces del COVID, que queríamos hacerlo así muy íntimo, cosa de poder conversar con ustedes, acercarnos un poquitito. Hay mucho que profundizar en cada relato. Quizás vamos a ir abordando ciertos temas. Ahí, por favor, háganos llegar como también sus ideas que puedan tener, de qué manera ustedes creen que esta plataforma virtual puede servir a otros con los cuales ustedes conviven en el día a día, profesionales de la salud principalmente, pero también otros. Y bueno, contarles que este Festival de las Humanidades también es por primera vez que lo estamos haciendo, que hicimos con la Susana y con la Carla, que las humanidades, si bien están en nuestro nombre y apellido, somos el Centro de Humanidades, ¿cierto? Médicas. Quisimos dejar el sello, nuestra banderita. Cada mes de octubre vamos a hacer esta celebración del Festival de las Humanidades, porque realmente estamos convencidas que las humanidades nos hacen mejor personas a todos y nos ayudan a mirar esta diversidad, a comprender desde la historia, desde la filosofía, desde las artes visuales, la fotografía, la literatura, a los otros. Mañana vamos a tener a las 7 de la tarde, todos estos días a las 7 de la tarde hay alguna actividad interesante. Mañana vamos a conversar con el Centro de Alumnos de Medicina sobre el elemento, que es como aquello que nos hace distinto, que nos hace vibrar. ¿Cuál es ese elemento que nos hace diferente? Aquí nosotros podríamos hablar que son las narrativas, que es lo que nos unen, pero mañana vamos a hablar sobre otro tipo de elementos también. El miércoles, la Cofradía Lectora, que es un grupo que se junta desde hace varios años todos los miércoles a hablar de libros, ellos por primera vez también se van a atrever a dar un gran salto y van a ellos mostrarse a través de un homenaje que van a hacer a nuestros grandes poetas, Elicura Chihuayaf y a Raúl Zurita, cierto, galardonado este año con premios de literatura. Les van a hacer un homenaje muy bonito. Y vamos a terminar el viernes con El Principito, que la compañía de teatro Soma lo había estado preparando para hacerlo presencial el año pasado y vino el estallido este año y estamos con pandemia, así es que ellos dijeron, cómo no, tenemos que presentarlo y nos prepararon un corto animado sobre esta obra del Principito con voces de ellos y los vamos a mostrar a las 7 de la tarde. Entonces todos los días a las 7 hay algo, ¿ah? Para que se conecten a nuestras redes. Eso, agradecerles y dejarla súper invitada a nuestro Festival de las Humanidades. Un abrazo muy grande. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar. Ay, yo quiero decir algo. Es que lo encuentro tan fantástico. Yo estas dos muchachas, a la Camila y a la Catalina, he estado en relación con ellas porque han estado pasando por pediatría ambas, detrás de mascarillas y a través de la pantalla, donde uno ni siquiera sabe con quién está hablando y jamás se imagina que detrás de esta pantalla y detrás de esta mascarilla florecen unos espíritus tan hermosos. Eso. Gracias. Qué tierno. Qué lindo. No, y la Camila también ha compartido otras veces sus relatos, ha compartido, Bueno, sí. eso sí, Pero es ahí una eran gran, como... Sí. sí, es una gran participante de los concursos artísticos y literarios, es una participante entusiasta y ha compuesto canciones incluso. En forma de poema nos preguntó, bueno, ¿y puede participar en la canción? Dale con la canción nomás, vale, no importa. Haces como participante y la cantas nomás en la premiación, y tal cual, pues la cantó en la premiación, ¿cierto, Camila? Lo recuerdo. Sí. Maravilloso. Yo soy una fan de usted y esto que nos permite estar con varias generaciones al mismo tiempo es lo que hay que hacer para poder abrirnos otras miradas. Así es que bueno, las felicito y muchas gracias por este tiempo. Sabemos que están todas con un montón de cosas. Qué rico. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por el espacio, por compartir esto y todo. Así que eso. Vamos a invitar a otro. Un besito. Mujeres Chao, Cata. empoderadas. Chao. 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 Chao, chao.